Hoy vamos a estar desarrollando la unidad 8, que se trata de la historia clínica del examen físico pediátrico. Tenemos varias etapas en la pediatría, como la neonatal, la de la infancia, la niñez temprana y la niñez tardía. La neonatal va desde lo que sería las primeras 4 semanas de vida de lo que sería después del parto. Las 4 primeras semanas después del parto. La infancia vendría a ser el primer año, o sea, a partir de la 4 semana de vida hasta los 12 meses. La niñez temprana vendría a ser entre el primer año y el cuarto año. Y la niñez tardía, que también forma parte de la etapa de la adolescencia, vendría a ser entre los 5 a 14 años. Primeramente vamos a estar hablando sobre el periodo neonatal, que dijimos que eran las primeras 4 semanas de vida. Hablamos que es el periodo más vulnerable, donde se experimenta la transición desde la vida intrauterina y el sistema tanto circulatorio como respiratorio son los que se ven en periodo de maduración. Empiezan a funcionar de lo que sería ya la vida propiamente dicha. Como ellos estaban dentro del útero de la madre, aspiraban el líquido eh, amniótico, pero la maduración de los pulmones se llevaron a cabo desde la primera inspiración del niño, que es el primer llanto después del parto. Y también tienen problemas para mantener la temperatura corporal. Physical examination, term newborn, K-numbers. Estamos hablando de lo que es el examen físico del recién nacido y que son los números claves que tenemos que tener en cuenta. Como por ejemplo, la altura próxima, perdón, el peso aproximado del recién nacido tiene que ser entre aproximadamente 3,4 kilogramos para hablar de un peso normal al nacer. Luego tenemos la altura o la longitud del niño, mejor dicho, que es aproximadamente 50 centímetros la normal, y la circunferencia, el perímetro cefálico, la circunferencia cefálica es de 35 centímetros. Age of gestation, estamos hablando de la edad de gestación. ¿Cómo podemos decir que un niño es de término, pretérmino o posttérmino? Lo normal entonces sería que un niño sea de término cuando nace entre las 37 y 42 semanas. Cuando nace menos de las 37 semanas hablamos de pretérmino, y cuando nace después de las 32 semanas de posttérmino. Luego tenemos la importancia de hablar sobre el peso al nacer. ¿Qué consideramos nosotros bajo peso al nacer? Como dijimos, el normal aproximado es de 3 kilos 400 gramos. Eh, Estamos hablando de un bajo peso al nacer cuando hablamos de menos de 2.500 gramos, de un muy bajo peso al nacer cuando hablamos de menor de 1.500 gramos, y extremado bajo peso al nacer cuando hablamos por debajo de 1.000 gramos. Después tenemos algo que se llama Small for Gestational Age, que sería pequeño para la edad gestacional. Hablamos del crecimiento inapropiado en el útero, donde los órganos podrían tener problemas. Entonces, no es lo mismo decir de bajo peso al nacer si un niño realmente es muy pequeño para la edad gestacional. Eso se ve por ecografía. Y como dijimos de pretérmino, tenemos que hablar de un pretérmino. Se tiene que adecuar el peso a un niño que nació de pretérmino. Tiene una escala, un percentil especial, eso van a dar en pediatría más profundamente, que no le podemos llamar de bajo peso al nacer por ser solamente de pretérmino, que es cuando nace antes de las 37 semanas, porque obviamente tenemos que adecuar a esa situación del recién nacido.
Seguimos con neonatos, entonces vemos lo que sería el estado del comportamiento, cómo se comporta normalmente un neonato o un recién nacido, se llaman de la misma manera. El neonato suele tener bastante sueño, un sueño activo, o sea, un sueño profundo. Se suele ver somnoliento a la criatura, o sea, duerme mucho, porque obviamente todavía no controla ese gasto energético que tienen ellos. Se ven normalmente cuando están despiertos en modo alerta. Son muy exigentes, o sea, cuando lloran generalmente por hambre, porque ellos únicamente se alimentan y duermen, como para cuidar esa energía, porque los órganos todavía están en formación o en desarrollo, entonces necesitan muchísimo más energía de lo que requiere un cuerpo adulto. Y se ven generalmente llorando. Esa es la manera, la única manera que ellos pueden expresar sus sentimientos o cómo em, las reacciones que tienen ante estímulos fuera del útero. El estado de conducta determina el tono muscular del bebé, el movimiento espontáneo, el patrón del electrocefalograma y la respuesta de los estímulos. El test del Apgar es lo que van a hablar muchísimo en pediatría. Solamente le voy a hablar de en términos generales. Es un test que se hace al recién nacido justo antes, o sea, justo cuando nació. Este test evalúa la frecuencia cardíaca del bebé, el tono muscular y otros signos que podrían mostrarnos a nosotros si es que el bebé realmente necesita un cuidado extra médico o de un cuidado de emergencia. Este test generalmente se hace 2 veces, si es muy necesario nomás se hace 3 veces, pero lo general se hace en el primer minuto de vida, o sea, apenas el bebé nace, y luego se repite a los 5 minutos de vida. Generalmente si el bebé tiene un Apgar muy bajo, se vuelve a realizar este test a los 10 minutos para ver cómo va evolucionando. Este sería el cuadro que se utiliza para medir el Apgar de un recién nacido. Y los indicadores son la apariencia, que vendría a ser el color de la piel. Luego tenemos también el pulso o frecuencia cardíaca, los reflejos de irritabilidad, o sea, cómo se le ve a la criatura, la actividad, que vendría a ser el tono muscular, y la respiración o frecuencia respiratoria. Entonces tenemos que darle o 0 o 1 punto o 2 puntos dependiendo de cómo se le ve a la criatura. Entonces, si evaluamos color de piel, 0 puntos sería cuando la criatura está cianótica o azul o cuando está pálida. Luego tenemos que darle 1 punto si es que el bebé está de color rosado y con las extremidades azules o cianóticas, que es dentro de lo fisiológico del bebé algo que se llama cianosis periférica. Y luego 2 puntos si es que el bebé se ve totalmente rosado. El pulso se evalúa entre ausentes, 0 puntos, por debajo de 100 latidos por minuto, 1 punto, y por arriba de 100 latidos por minuto, 2 puntos. Van a ver después que los latidos por minuto dependen de la edad. Cuando más niño, cuando más pequeño es el bebé, tiende a tener una frecuencia cardíaca mayor, que es fisiológica y normal dentro de su edad. Luego tenemos la irritabilidad, que el bebé em, se va a ver flojo, si es que, o sea, no es flojo la palabra, sino que se va a ver flexible, o sea, no va a tener un espasmo, no va a tener una reacción a estímulos. A eso le damos 0 puntos. Luego, si tiene una mínima reacción a estímulos, le damos 1 punto. ¿Qué significa reacción a estímulo? Que, por ejemplo, nosotros le tocamos al bebé, él se pone en estado de alerta, entonces empieza a llorar. Y el 2 es cuando el bebé está llorando, responde a estímulos,
se le toca y como que se asusta y hablamos que tiene una irritabilidad favorable, o sea que está en alerta. Luego tenemos la actividad muscular que se ve ausente si es 0 puntos, con brazos y piernas flexionadas le damos 1 punto y cuando está totalmente activo que se mueve sin que nosotros le produzcamos ningún estímulo, le damos 2 puntos. Siempre cuando mayor es el puntaje, se le evalúa al bebé como que está sano. Y la respiración también, ausente 0 puntos, despacio o regular es 1 punto y vigorosa, o sea que está llorando. Cuando está llorando el bebé, nosotros obviamente evaluamos que respira, por eso está llorando. Si no llora, no tenemos que preocupar. Entonces, al hacer esta escala, vemos cuál es el puntaje asignado a este recién nacido. Entonces, si hablamos de entre 7 a 10 puntos, el bebé está en buenas condiciones. Si hablamos entre 6 a 4 puntos, su condición fisiológica no responde rápidamente y el recién nacido requiere una evaluación clínica y una recuperación inmediata. ¿Qué significa eso? Que hay que estimularle al bebé, que hay que darle oxígeno si necesita, que hay que secarle más al bebé y ponerle su ropita rápido para que regule la temperatura y así pueda estar mejor sus latidos cardíacos, entre otros procedimientos. Si es igual o menor a 3 el puntaje de Apgar, el bebé ya necesita de una atención de emergencia. O también podemos hablar de medicamentos intravenosos o respiración asistida. Obviamente si el bebé tiene menos de 100 latidos por minuto o tiene una respiración ausente o muy irregular, se evalúa al bebé de una manera eficiente como para empezar estos procedimientos y si hay necesidad de intubarle, si hay necesidad de darle oxígeno, le damos oxígeno, entre otros. Y también está el score de 0, que es lamentablemente cuando el bebé nace muerto y debemos hacer un delicado estudio clínico de manera perfecta para hacer la resolución de muerte del niño. Con eso terminamos lo que es la etapa neonatal. Yo ahora mismo no le voy a pedir exactamente que sepan cuándo darle 1 punto o 2 puntos en el score de Apgar, pero obviamente para que sepan y para que tengan una base para pediatría en los años siguientes. Pero sí, quiero que conozcan que eso se hace al inicio de cada parto, de cada nacimiento. Al bebé se le tiene que evaluar de una manera inmediata. O sea, por ejemplo, puede salir una pregunta de a qué edad se le hace el score de Apgar. Ustedes tienen que saber que se hace sí o sí al nacer, o sea, en la etapa neonatal. Ahora pasamos a lo que son los infantes, que como dijimos es el primer año de vida después del nacimiento, o sea, sería entre las 4 primeras semanas de vida y los 12 meses de vida. Tenemos algunos conceptos que saber. Esto también van a dar más profundamente en pediatría lo que sería desarrollo y crecimiento. Hay varios aspectos que se deben evaluar en los niños cuando son pequeños, por eso es que cada mes se le debe llevar al pediatra para sus controles y también para los controles de las vacunas que son muy importantes para prevenir enfermedades. Tenemos lo que es el motor grueso, en que a los 3 meses, por ejemplo, podemos ver acá que el niño ya es capaz de mantener la cabeza firme mientras está sentado. O sea, puede que no se siente sin apoyo, pero cuando nosotros, por ejemplo, le tenemos en el baby seat, que sería la sillita del bebé, que normalmente se le transporta al bebé en eso, nosotros vemos que él puede sostener bien la cabeza sin que su cuellito esté blando, vamos a decir. Ya adquiere esa capacidad. Luego a los 6 meses se empuja para sentarse, o sea, se sienta pero apoyando los dos bracitos por enfrente de las piernas, sin que la cabeza caiga.
y junta las manos en la línea media, o sea, ya es capaz de juntar sus dos manitos enfrente de su cuerpo. También tenemos que a los 12 meses se sienta ya sin apoyo. Hasta acá se sentaba con apoyo, o sea, alguien le tenía que sujetar o tenía que estar sentado en el baby seat. Pero acá ya se puede sentar sin apoyo, se sienta eh, sobre sus nalguitas. Después vemos que a los 16 meses ya tiene la capacidad de girar de boca para arriba a boca para abajo, o sea, de girar sobre su estómago se le dice, por eso dice roll back to stomach. Luego tenemos que entre el primer al segundo año, esto depende obviamente mucho de los niños, hay una edad tope la cual se tiene que evaluar y decir, bueno, si es que no pudo cumplir este aspecto a los 2 años, es porque tiene no déficit, pero un retraso en su desarrollo. Entonces tenemos que evaluar que en los primeros 2 años ya es capaz de caminar solo, sin ayuda, y también ya empieza la criatura a correr. También tenemos lo que es el control de los movimientos finos. Llamamos movimientos finos a aquellos que se hacen con las manos más que nada. Los movimientos gruesos es más con el cuerpo. Los movimientos finos son las capacidades más difíciles para el bebé. Entonces tenemos que en los 3 meses y medio, a los 4 meses, el bebé agarra el sonajero, alcanza los objetos y hace lo que llamamos el agarre palmar. Palmar grabs done. El agarre palmar es exactamente cuando coloca el objeto en la palma de su mano y cierra todos sus deditos. Entonces es como un agarre primitivo. Luego tenemos que a los 5 meses y medio transfiere de un objeto de una mano a la otra. Como ellos en el motor grueso ya podían juntar sus manitos en la zona media, ellos ya son capaces de transferir un objeto de una mano a la otra. Y en los 8 meses, ahí recién tiene lo que se llama el agarre pulgar índice, o sea, índice pulgar. Ya sería un agarre más fino con 2 dedos. Entonces van desarrollando a partir del tiempo una capacidad diferente y más difícil de lo que podían hacer antes. Obviamente esto, como les dije, no van a tener que saber ahora de memoria, pero sí tienen que saber que se evalúa motor grueso, motor fino, o sea, esto es parte del crecimiento y desarrollo del niño y se debe evaluar todos los meses en las consultas médicas pediátricas para ver si el niño no tiene algún déficit motor que pueda ayudarse con fisioterapia o con más estimulación, como darle más juguetes, ver que agarre, darle cosas más finas como para ver si es que se puede forzar un poquito más en agarrar los objetos, entre otros procedimientos. Luego tenemos la comunicación y el lenguaje del niño. En el mes y medio responde o sea, sonríe en respuesta a las caras y a las voces. Por ejemplo, cuando se acerca un adulto y le habla, el nene sonríe. Esa es la forma de comunicación del bebé. Luego también él balbucea monosílabos, da, pa. Todo lo que sea una sola sílaba, por más de que repita esa sílaba, va a ser balbuceo. Se inhibe al no, ahí empieza a entender que vos cuando le decís no toques eso, no tiene que tocar. Eso es a partir de los 7 meses. Luego sigue comandos de un paso sin gestos a los 7 meses. También sigue comandos de un paso. Este es con gestos y este es sin gestos. With and without. Entonces con gestos vos le das un gesto, él memoriza ese gesto y ya es capaz de entender que eso es lo que tiene que hacer o no. Y esto ya sería sin gestos. Al pasar del tiempo, su cerebro se va desarrollando de una manera que ya entiende, por más de que vos no le hagas una mímica. Dice papá o mamá a los 10 meses, apunta a un objeto también a los 10 meses, dice su primera palabra real
que ya no es monosílabo a los 12 meses, o sea, al año. Dice entre 4 a 6 palabras a los 15 meses, es capaz de decir entre 10 a 15 palabras a los 18 meses y eh, realiza oraciones de 2 palabras a los 19 meses. Luego tenemos en la parte cognitiva cosas como mirar momentáneamente el lugar donde el objeto desapareció. Por ejemplo, cuando se cae uno de sus juguetes de la mesa, se queda mirando al vacío porque el objeto para ellos desapareció. No tienen todavía esa capacidad para entender de que está por debajo de la mesa. Después también tenemos mira fijamente a su propia mano, descubre objetos, descubre juguetes, tiene un juego simbólico egocéntrico, por ejemplo, todos los juguetes quiere solamente para él, utiliza un palo para alcanzar los objetos que no alcanza, o sea, ya entiende que por medio de otros objetos puede vencer ese obstáculo de límites entre él y el objeto y finge que juega con muñecas, con muñecos, él solito. Luego en el nivel emocional tenemos que saber que en esta etapa lo que más se da es la ansiedad a la separación y la autoconciencia. Ahora vamos a ver unas patologías, las patologías más comunes en la pediatría. Lo primero que tenemos que saber son las causas más frecuentes dependiendo de la edad. Por ejemplo, entre los primeros 12 meses, las causas más frecuentes de muerte son la prematuridad, trauma o asfixia al nacer, o sea que durante el parto pudo sufrir algún trauma, pudo haber algún problema eh, durante el parto que pudo provocar un momento de asfixia para el bebé, entonces eso tiene sus consecuencias luego. Después tenemos las anormalidades congénitas, las complicaciones durante el parto, que es lo mismo más o menos que tenemos acá. La sepsis bacteriana, la neumonía, la meningitis, las enfermedades del sistema nervioso central y los accidentes. Entre los 4 años y los 14 años lo más frecuente es los accidentes de la criatura como causa principal de muerte. Y después tenemos las enfermedades o las circunstancias naturales, como serían las anormalidades congénitas, las neoplasias malignas y la neumonía en los niños. Tenemos también que saber que dependiendo de la edad gestacional en la que nace la criatura, puede tener los órganos más maduros o menos maduros. Entonces acá solamente para entender que entre las 17 y las 25 semanas de edad gestacional, o sea, dentro del útero de la madre, recién los bronquios se dividen en bronquiolos, recién aparecen los primeros neumocitos, em, pero no son todavía capaces de ayudar en la transferencia de lo que sería oxígeno a la sangre. A partir de las 28 semanas a las 36 semanas de gestación, acuérdense que lo normal es nacer a las 37 semanas, entre las 37 y las 42, entonces hablamos que todavía hay madurez. Recién aparece el primer alveolo en la semana número 30 y ahí se empiezan a formar vasos sanguíneos alrededor de estos alveolos para ayudar lo que sería el intercambio de gases entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Pero todavía hay alveolos inmaduros que se colapsan, o sea que no permiten la entrada de aire a esos alveolos por la falta del surfactante que ustedes saben por fisiología que es una sustancia que se necesita para la madurez pulmonar y para que ocurra el intercambio de gases. En la semana 37, que acuérdense que es la semana normal de nacimiento, ahí recién el pulmón es capaz de producir el surfactante para la maduración pulmonar. Entonces, obviamente, si un bebé prematuro nace, por ejemplo, en la semana 29, nosotros tenemos que saber que debe ser asistido de una manera correcta como para que podamos ayudarle a ese bebé a que produzca surfactante de una manera más rápida
como por ejemplo con corticoides. Esto obviamente van a dar en pediatría también. Ejemplos de patologías a edad muy temprana, por ejemplo, por causa de prematurez, se llama distrés respiratorio neonatal, neonatal respiratory distress, que ocurre cuando nace prematuro el bebé y es a causa de que hay deficiencia de surfactante y que no está evolucionado todavía la anatomía pulmonar, no está maduro. Entonces la presentación clínica va a ser apnea, cianosis, estridor a la inhalación, o sea, a la inspiración, aleteo nasal por querer respirar y que no le entra aire. No se puede alimentar porque ustedes saben que cuando el bebé mama necesita respirar bien. Entonces, al no poder respirar bien, le cuesta mucho amamantarse. Después tenemos taquicardia, que sería para su edad más de 60 respiraciones por minuto. Y la causa es que se forma por cuestiones fisiopatológicas una membrana hialina que no permite el intercambio de gases. Entonces ese sería un ejemplo de las patologías por inmadurez pulmonar en este caso. Luego tenemos también por inmadurez del sistema nervioso central, como es el cerebro. Nosotros sabemos que obviamente el bebé va adquiriendo ciertas habilidades a través del tiempo, por lo tanto sabemos que ese bebé nace con un cerebro todavía en desarrollo, no totalmente desarrollado. Entonces al nacer sabemos que hay un desarrollo incompleto todavía, que la superficie es más blanda, más sensible, más inmadura, no se delimita todavía bien entre la sustancia blanca y gris y hay poca evolución de lo que sería la mielinización de los nervios, de las fibras nerviosas. Eso es lo que vamos adquiriendo con el tiempo. Por lo tanto, decir que el cerebro todavía es inmaduro en los niños, en los recién nacidos es obviamente correcto, porque nosotros vamos adquiriendo habilidades a través del tiempo. Ejemplos de patologías cerebrales al nacer, por ejemplo, sería asfixia neonatal, que les dije que es cuando el bebé no le llega suficiente oxígeno durante o después de nacer. Las convulsiones neonatales, también tenemos las hemorragias intracraneales que pueden ser por trauma o también por em, parto traumático. Tenemos los defectos del tubo neural, como por ejemplo lo que conocimos como espina bífida, las malformaciones del cerebro o la anencefalia, que es la ausencia de la materia cerebral. Las malformaciones vasculares del cerebro. También tenemos la hipotonía, que es el bajo tono muscular que sería anormal para la edad. Infecciones del sistema nervioso central, como por ejemplo meningitis por gonorrea en la madre al nacer de forma vertical por parto normal. La hidrocefalia, entre otras patologías del sistema nervioso central. También alguna vez en la carrera dieron la diferencia entre lo que sería malformación y deformación. La malformación la definición de esta sería que ocurren anomalías intrínsecas, o sea, durante el desarrollo, el proceso de desarrollo que sería durante la gestación. Puede ser de el sistema de cuerpo único o como por ejemplo sería el defecto cardíaco congénito o anencefalia y el sistema también de cuerpos múltiples. Entre las causas tenemos los problemas cromosómicos, los genes defectuosos, la elección cromosomática, entre otros. También podemos decir que es desconocido cuando no se encuentra la causa exacta.
Las deformaciones podemos decir como definición que representan una alteración en la forma o estructura resultante por un factor mecánico. Es una anormalidad en la forma o posición del cuerpo, se manifiesta de forma más tardía. O sea, las malformaciones se ven al nacer, las deformaciones aparecen al paso del tiempo. Entre las causas podemos ver la restricción uterina, por ejemplo, entre las 35 a 38 semanas se puede ver que el feto crece de una manera mucho más rápida que la expansión del útero, y el útero hay ocasiones que, o sea, que tienen una cantidad de líquido amniótico disminuida. Entonces, tener el líquido amniótico disminuido es como que ocurre más presión en el feto, por lo tanto ahí se puede relacionar a una deformación por factor mecánico. Y hay varios factores, como el de la madre o los factores fetales. Entre los factores de la madre es cuando tenemos la madre primeriza o el primer embarazo. Por lo tanto, el útero no está acostumbrado todavía a crecer de la manera que tiene que crecer o expandirse. Entonces queda como más chico en comparación con el crecimiento del feto. Tenemos, por ejemplo, cuando el útero es muy pequeño, cuando hay deformidad del útero como un útero bicornio y cuando hay presencia de leiomiomas, que son tumores benignos del músculo del útero. También tenemos los factores fetales o placentarios como oligohidramnios, que son la cantidad aumentada del líquido amniótico, múltiples factores del feto y anormalidades fetales que se presenten. Ahora hablaremos de los problemas de salud en pediatría, dependiendo si estamos en un país en desarrollo o tercermundista o un país desarrollado o primermundista. En los países en desarrollo vamos a ver más frecuentes las infecciones, la malnutrición, vamos a ver los problemas del sistema sanitario y algunos otros problemas como la pobreza y el desempleo de los padres. Entonces, entre los motivos de consulta de infecciones tenemos del tracto respiratorio, del tracto digestivo que producen diarrea, también puede ser la malaria, la tuberculosis y el VIH. En la malnutrición van a ver en pediatría que hay dos términos que tienen que saber sus diferencias, como marasmos y kwashiorkor, y también puede ser la deficiencia de hierro que produce anemia. También tenemos que saber que en países subdesarrollados tenemos todavía algunos problemas para la asistencia sanitaria que no se encuentran disponibles para muchos sectores, y también la calidad no es la que prescindimos. Tenemos que saber que en estado de pobreza o desempleo de los padres podemos tener problemas de sanidad, de contar con agua potable, por lo tanto no vamos a tener una higiene adecuada de los alimentos, y vamos a tener también el problema de no adquirir la educación para estos niños, que es algo, una base muy importante para lo que sería la prevención de enfermedades, ya sea el adecuado lavado de manos, la diferencia de los alimentos que podemos consumir, dependiendo de las edades. Todo eso tiene que ver con la educación tanto de los padres como de los niños. En aquellos países desarrollados, en cambio, o países de primer mundo, vamos a tener otros problemas de salud que atender en pediatría, como serían los trastornos conductuales o emocionales, por ejemplo, la anorexia nerviosa, también los trastornos del neurodesarrollo, ya sea la evolución del lenguaje eficiente. También vamos a ver las compulsiones excesivas que pueden llevar a la obesidad, o la administración o ingesta de drogas, abuso de alcohol, de tabaco
y los embarazos precoces en la adolescencia. Ahora empezamos a ver sobre las historias clínicas en pediatría propiamente dichas. Dentro de lo que sería la evaluación pediátrica hay muchos puntos a tener en cuenta. Dentro del esquema de la historia pediátrica, que es muy diferente a la del adulto, siempre tenemos que, además de poner el motivo de consulta que le trae al hospital, tenemos que ver la historia del nacimiento del bebé. Obviamente la fecha exacta con el año de nacimiento, el lugar en el que nació, el hospital en el que nació, cómo se llevó a cabo la gestación y el embarazo de la madre, saber el peso de nacimiento, porque esto va a tener mucho que ver con las patologías, si es que el bebé nació con un peso muy bajo, extremadamente bajo, necesitó de cuidados intensivos, entre otros. También los eventos perinatales y si es que ingresó a la unidad de cuidados intensivos especiales del recién nacido. El método de alimentación y el destete, que sería cuando deja de amamantar. eh, Preguntar cómo es que se realizaba ese tipo de alimentación, si era con biberón, preguntar si es que se le realizaban mezclas, o sea, si se utilizaba la leche materna o la leche en fórmula, cómo preparaba la leche en fórmula, cuántas cucharadas o número de onzas sería en Estados Unidos o en países que hablan la lengua inglesa o en Europa. Entonces, tener en cuenta eso, cómo se preparaba el biberón, porque es muy importante la alimentación en esta etapa de la vida. Después, ver la hospitalización de prematuros, incluyendo cuándo ingresó al hospital, cuál fue el motivo, si fue por infecciones, por lesiones, y la historia del desarrollo y crecimiento del niño, que fueron los puntos que estuvimos mencionando, por ejemplo, motor grueso, motor fino, conductual, entre otros. Vemos también que tenemos que anotar en la historia clínica cuál fue su em, progreso escolar, o sea, hasta que, si es que se fue al colegio primero que nada, a qué colegio, en qué grado está, a qué grado pasó, todo eso hay que tener en cuenta también para evaluar el desarrollo del niño. La inmunización acá tiene que ver muchísimo con las vacunas. Siempre el niño tiene que traer su carnet de vacunación y que es un librito donde ahí también se va anotando en cada consulta el desarrollo y el crecimiento en percentiles, en unos gráficos que van a conocer en pediatría. También el uso de drogas, ya si el pacientito es asmático o si el pacientito tiene algún tratamiento desde el nacimiento o algún tratamiento especial por alguna enfermedad, ya sea autoinmune, crónica, entre otras. Las alergias, mencionar si es alérgico a algún tipo de medicamento o si tiene alergia a algún tipo de alimento, también es muy importante. El árbol genealógico con las edades de los hermanos, incluyendo también las muertes de los mismos, la causa de muerte de los mismos. Y también hay que anotar y preguntar a la madre si es que alguna vez tuvo abortos espontáneos o muertes de alguno de los niños recién nacidos en la familia. Anotar también edad, eh, la edad de los padres y la ocupación de los mismos, si es que tienen empleo, si es que están desempleados también anotar. Algunas enfermedades familiares que puedan ser transmitidas por herencia o también alergias que también pueden. Si la madre, por ejemplo, era hipersensible al polvo, el niño puede presentar alergia al polvo o también enfermedades utópicas. También tenemos que evaluar el alojamiento de la familia y esto es un tema muy sensible de preguntar. Se debe incluir en la discusión sobre la habitación del niño em, y cuántas horas
pasan cada día en la habitación, en la casa. También hablar sobre los viajes últimamente realizados, porque ustedes saben que hay varias enfermedades en diferentes sectores del mundo. Y la revisión de sistemas, o sea, si es que el niño consultó varias veces en un hospital, todo queda en el sistema o en la carpeta de ese hospital, por lo tanto hay que indagar un poco acerca de eso. Bueno, y acá al abordar la historia clínica y el examen físico del niño, es útil visualizar algunos escenarios clínicos comunes en los que los médicos ven a los niños. Siempre preguntar sobre todo a esos niños que frecuentemente van a los hospitales, cuáles son los motivos de consulta en los hospitales, cuáles son el motivo de internación, entre otros. Es algo muy importante. Entre las enfermedades que podemos ver en los motivos de consulta están las enfermedades agudas, que pueden ser de infección del tracto respiratorio, alguna meningitis o apendicitis. También tenemos los problemas o enfermedades crónicas, como por ejemplo es muy importante la tos crónica del niño o también el asma. Muchos pacientitos en su primera infancia suelen presentar mucha hipersensibilidad respiratoria. Luego tenemos las malformaciones congénitas y anormalidades. Preguntar sobre, o sea, obviamente nos vamos a dar cuenta cuando el pacientito presenta síndrome de Down, preguntar cuándo se le diagnosticó, si fue intraútero, al nacer, etcétera. También espina bífida, también displasia de cadera, que puede ser em, una enfermedad ya congénita que ya se nace con eso. Luego tenemos los problemas de comportamientos, que también son motivos de consulta, como rabietas. También tenemos hiperactividad, trastornos alimenticios, entre otros. La presentación de los síntomas. Se requiere detalles completos de los síntomas de presentación. O sea, se debe, como dijimos en los adultos y estuvimos practicando, luego siempre hay que preguntar, indagar y anotar en la historia clínica exactamente cómo son los síntomas. No solamente dolor de cabeza, sino cómo fue el dolor de cabeza, si fue holocraneana, hemicraneana, si da a la mañana, si da a la noche, si tiene alguna, em, tiene alguna relación con algún otro síntoma, si tiene fotofobia, entre otros. Todo eso hay que preguntar. Más que nada en las criaturas, preguntar a los padres de una manera que ellos puedan entender, porque muchas veces la criatura no les va a saber explicar qué es lo que le está pasando, ni cómo le duele, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, dejemos a los padres de los niños y a los niños también que cuenten las quejas presentadas con sus propias palabras y a su propio ritmo, o sea, no apurarle, no eh, decirles de una manera de que, señores, decime exactamente lo que pasó ahora y qué sé yo. Siempre la historia clínica del niño se da en varios tiempos porque de por ahí muchos padres no entienden lo que le pasa a sus niños y después recién entienden que había sido le dolía o que se acuerdan que de repente tiene fiebre cada tanto, entre otros. Asegurarse de saber lo que provocó la derivación a un médico, o sea, cuál realmente es el motivo para consultar con un médico. También asegurarse de saber lo que los padres piensan y temen del problema de su hijo. Y luego tenemos que la investigación general, tenemos que saber la salud general, qué tan activo y animado está el niño, si tiene un crecimiento normal, si tiene un desarrollo puberal, si corresponde, obviamente, dependiendo de la edad, qué tal se alimenta, qué tal bebe, o sea, se hidrata,
y cuál es el apetito del niño, si hay cambios en el hábito del apetito, si siempre tenía un hábito de alimentarse cada 2 horas y ahora como que pierde esa costumbre y se alimenta cada 5. Tenemos que estar atentos a ese tipo de cosas y preguntar exactamente así como para que el padre se pueda desenvolver, o el cuidador, ¿verdad? Se pueda desenvolver de una manera correcta. Cualquier cambio reciente en el comportamiento y en la personalidad del niño también hay que investigar. Luego tenemos la revisión por sistemas, por ejemplo, sapullidos generales, fiebre, si se le midió la fiebre en la casa, el sistema respiratorio si tiene tos, si tiene sibilancias o suele tener luego problemas respiratorios. Esto significa ear, nose and throat, que significa oído, nariz y garganta. Entonces, oídos, nariz y garganta, verificar si hay alguna infección de garganta, si presenta ronquidos, porque esto puede ser presencia de adenoides, si la respiración es ruidosa o tiene asteridor, que sería el chillido, vamos a decir. También al sistema cardiovascular, verificar si es que no tiene soplos cardíacos, si es que tiene cianosis de extremidades y cuál es su tolerancia al ejercicio. Porque acuérdense que muchas malformaciones cardíacas también pueden haber en los menores. Después tenemos el nivel gastrointestinal, si vomita, si tiene diarrea o si es constipado, si presenta dolor abdominal, en qué frecuencia, en el aspecto genitourinario, ver si presenta disuria, o sea, si es que la criatura llora o se queja al orinar, cuál es la frecuencia de micción, eh, si es que, o sea, cuál es la frecuencia de orinar o ir al baño. En el aspecto neurológico tenemos si es que presenta convulsiones, dolor de cabeza, movimientos anormales. En el músculo esquelético, si es que tenemos alteraciones de la marcha, de caminar del bebé, si es que camina obviamente. Dolor o hinchazón en miembros, en extremidades y otras anomalías funcionales. Y asegurarse de que o sea, nosotros, los doctores y el padre del niño, di, eh, no, asegurarse de que el padre y el niño digan las mismas cosas al describir el problema. Esto es solamente cuando el niño habla, ¿verdad? Porque cuando el niño es muy bebé, obviamente hay que sí o sí creerle al padre y al cuidador de los niños. Y bueno, como en toda historia clínica tenemos que tener en cuenta los antecedentes médicos, los problemas obstétricos maternos en el caso de pediatría, el parto, cómo fue, ya dijimos el peso a nacer, la eh, edad en la gestación, que nació, o sea, si fue de término, pretérmino, postérmino, problemas perinatales que hubieran ocurrido, si es que se le ingresó a la criatura a cuidados intensivos del bebé, las vacunas, como dijimos, las vacunas pasadas, cuáles les faltan, si están al día, enfermedades pasadas, hospitalizaciones, operaciones, las causas de estas hospitalizaciones o operaciones, si alguna vez sufrieron accidentes o lesiones, los medicamentos que pueden estar ingiriendo, ya sea pasados o presentes, y obviamente, como dijimos, las alergias, que es algo muy importante. Preguntar también los antecedentes familiares, preguntar sobre la familia que comparte el hogar con el niño. Obviamente los genes y las enfermedades pueden ser heredadas por los padres. Preguntar también si es que algún miembro de la familia o amigos cercanos a la familia han tenido problemas similares o trastornos graves. Lo más recomendable es preguntar, indagar sobre la familia y construir un árbol genealógico, también incluyendo las pérdidas de la madre o de la pareja en sí, en aborto o pérdidas de niños, cuáles fueron los motivos por los cuales hubo esas pérdidas.
Y eso, si hay antecedentes familiares positivos, consanguinidad significaría si es que el padre tiene, por ejemplo, un tipo distinto de sangre de la madre o RH distinto o la madre es RH, 0 RH negativo, que saben que puede tener algunos problemas en sus segundos embarazos. Luego también la historia social es muy importante, verificar la información es relevante sobre la familia y la comunidad, ocupaciones de los padres, situación económica, la vivienda, qué tipo de vivienda, las relaciones, si los padres fuman, si hubo estrés marital, significaría estrés de la madre durante la gestación, si hubieron problemas familiares también, si hubo separación de los miembros, entre otros. Y preguntar, esto es mucho ya yankee, vamos a decirle, pero preguntar si el niño se siente feliz en casa, cuáles son sus actividades o juegos de ocio, cuáles son los ocios preferidos del niño, si es feliz en la guardería o en el colegio. Esto también es para saber si el niño sufre algún tipo de bullying en el colegio, que sería maltrato de parte de sus pares, que tiene mucho, como ustedes saben, hoy en día repercusión a nivel psicológico. Y es obvio que frente a pacientes pediátricos siempre tenemos que obtener la cooperación del niño. ¿Y cómo hacemos esto? Nos hacemos sus amigos, adquirimos confianza de ellos, evitamos dominar al niño, que no se sienta dominado, que no se sienta obligado. Hacer los exámenes, o sea, simular exámenes cortos, por ejemplo, ocultando un peluche o también estando de la mano con la madre para dispersar el temor del niño. Siempre estar presente de los familiares o de personas que le cuiden, que ellos se sientan realmente confiados de que están bien, de que no pasa nada. Luego también explicar acerca, o sea, explicarle al niño. Nosotros cuando somos adultos creemos que los niños no entienden esas cosas, entonces ¿para qué explicarles? Explicar el punto de cómo hacer, de qué es lo que vamos a hacer para examinarlos en el lenguaje que ellos puedan entender. Eso también es muy importante. Siempre estar sonriente, hablar de una forma que ellos se sientan menos amenazados, pero esto no debe exagerarse, ya que puede interferir con la reacción de uno de los padres también. Y eso es todo. En cuanto a la examinación, entonces lo principal, lo primordial es la observación inicial del niño. Tenemos que tener en cuenta que debemos hacer una observación muy cuidadosa, que es la clave del éxito en el examen del niño, ¿verdad? La inspección proporciona información sobre la gravedad de la enfermedad, también sobre el crecimiento y nutrición del niño. Nosotros solamente al verle al niño podemos saber si es que está bien nutrido, está bien hidratado, también el comportamiento y la capacidad de respuesta social, el nivel de higiene y cuidado, si es que viene descalzo con los pies sucios, podemos ya anticipar que puede tener algún tipo de parásito en los pies, honguito, entre otros, entre otros problemas. Y es obvio que las mediciones son muy importantes en las diferentes etapas de la pediatría, como evaluar el crecimiento normal, que puede ser la primera manifestación de la enfermedad del niño, siempre medir y trazar el crecimiento en el gráfico de percentiles que le expliqué que estaba en el cuadernito de vacunación, anotar el peso, anotar las mediciones, eh, comparar con las mediciones previas registrado por personal de salud de otros hospitales o de otras consultas. La longitud es importante en los niños o también se llama altura en los mayores. Longitud es cuando la criatura todavía no se puede parar por sí sola, entonces le medimos en la camilla. Y la altura en niños, como se ve en la imagen,
le medimos con medidores que se encuentran luego pegados por las paredes o por las puertas en los consultorios médicos pediátricos. También la circunferencia cefálica es muy importante hasta ciertas edades. Y si es apropiado medir la temperatura, medir la presión sanguínea, la presión arterial, o si el paciente presenta luego crisis de asmáticas o respiratorias, también ver el caudal respiratorio máximo, que sería con el pico de flujo o con algún artefacto de expiración forzada, entre otros. Y como les había dicho, dependiendo de la edad, siempre hay que tener en cuenta que cambia los números normales, ya sea la respiración, o sea, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, entre otros. Este es un cuadrito que dice que en los neonatos el normal de una frecuencia respiratoria es entre 30 a 50 respiraciones por minuto, mientras que nosotros consideramos taquipnea a partir de 60 respiraciones por minuto. En infantes tenemos que entre 20 a 30, al igual que en niños, niños de edad temprana, se considera taquicardia por arriba de 50 o por arriba de 40, y en los niños más grandes, esto obviamente hay una tabla por edades que es la más exacta. No les puse porque realmente lo único que quiero que sepan es que nunca se considera una frecuencia cardíaca normal solamente para niños y otra para adultos, sino que para niños se divide otra vez a partir de edades. Y por eso es que se considera taquipnea en diferentes edades, un número diferente de respiraciones por minuto. Lo mismo para la frecuencia cardíaca. Esta tabla sí está por edad. Por debajo de los 1 años tenemos que los latidos por minutos normales son entre 110 a 160, entre 2 a 5 años, de 95 a 140 latidos por minuto, entre los 5 a 12 años, de 80 a 120, y por arriba de los 12 años, de 60 a 100, que es lo que igualaría la frecuencia cardíaca de los adultos. La temperatura también hay que, una vez que se le realiza la medida de temperatura en los niños, hay que constatar en la historia clínica de qué fue, o sea, si es que le tomaron la temperatura oral, le tomaron la temperatura rectal, la temperatura axilar y así sucesivamente. Y también tenemos que por edades varía un poquito la temperatura. Y la presión arterial es algo muy delicado en el niño, porque el niño se tiende a asustar cuando le ponemos el tensiómetro. Entonces hay que mostrar al niño que el aparato que le estamos poniendo tiene un globo, el manguito tiene un globo, y demostrarle cómo se infla. O sea, lo más recomendable es probar por nosotros, entonces ellos tienen más confianza de que eso no duele, de que nosotros nos estamos poniendo nosotros mismos, por lo tanto nosotros no lloramos, ¿verdad? Y ellos no tienen por qué asustarse tampoco. Usar un manguito que sea de un tamaño correcto del niño. Hay manguitos por edad, eso también tiene que tener muy en cuenta. El niño debe estar relajado, no llorando, porque eso varía muchísimo la presión. La presión sistólica es más fácil de determinar en niños pequeños, y es clínicamente la más útil, porque la presión diastólica es cuando nosotros sabemos que es cuando los sonidos, entre comillas, desaparecen, ¿verdad? Y puede que no se pueda discernir en niños muy pequeños.